acerca de la tibieza espiritual. ¿Saben? La vida de los cristianos, la vida de hijos de Dios, así como tú y yo, está llena de peligros. Está llena de retos, porque no es fácil ser cristiano. La vida de un hijo de Dios está llena de problemas. La vida de un hijo de Dios está lleno de tentaciones. Nadie puede decir, ¿sabes qué? Me voy a mi casa y todo bien. Pero pareciera que este peligro es muy sutil y es difícil de identificar. Este peligro que hablamos es de la tibieza espiritual. Es muy difícil de identificar. A ver, pregunten, hermano, ¿usted es tibio? ¿Tú crees que te va a responder, yo soy tibio espiritual? Es muy difícil de identificar. Y ese estado es muy repetitivo en la mayoría de creyentes, que no nos damos cuenta que algunos estamos tibios espiritualmente. ¿Quiénes creen que son los domingueros? Hoy usted lo va a aprender con la palabra de Dios. No te lo voy a decir yo. Y algo que me enseña la palabra de Dios es autoexaminarme cómo estoy yo. Algo que aprendí que el Señor me hablaba es que mi fe no te va a salvar. Mi fe no te va a ayudar a tu crecimiento espiritual. Tengo que identificar cómo estoy yo. ¿Saben? Jesús en su mensaje a las 7 iglesias, ustedes saben, han leído esa parte de la Biblia, ¿verdad? Jesús en Apocalipsis habla acerca de las 7 iglesias y nos deja grandes enseñanzas, que cada iglesia tenía una característica especial. Pero llama la atención 2 iglesias exactamente. ¿Cuáles son esas 2 iglesias que llaman la atención de cómo Jesús habla con ellas y les da una nueva oportunidad? La primera es la iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis 2 del 1 al 7, la cual le dice, iglesia, has perdido, ¿qué cosa? Tu primer amor. Y la segunda iglesia que llama la atención, ¿cómo habla? Es a la iglesia de Laodicea, que está en Apocalipsis 3, 14 al 22. Y esta iglesia son pecados no identificables. No se daban cuenta. ¿Tú crees que se dieron cuenta que perdieron el primer amor? ¿Tú crees que se daban cuenta que estaban tibios? No se daban cuenta. Éfeso había perdido el primer amor y la Odisea era una iglesia tibia. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué pecados son esos? ¿Cómo puede afectar ese pecado a toda una iglesia? No dice la Biblia, hey, hermano en Éfeso, tú y tú han perdido su primer amor. No, ¿qué le dice a la iglesia? Iglesia, ustedes, ¿qué cosa? Han perdido su primer amor. ¿Cómo ese pecado puede afectar a todo un grupo de personas? La primera dedicada y esforzada en el trabajo, porque así decía, yo conozco tus obras y todo lo demás, cómo trabajas. Pero al parecer no era suficiente. La segunda, la iglesia de la Odisea, era una iglesia muy prosperada, tenía absolutamente todo. Todos sus miembros eran miembros prósperos, tenían absolutamente todo. Les iba bien, manejaban el área textil, trabajaban con lana negra y hacían pieles y hacían ropa. Por eso luego dice la Biblia
Tú puedes tener las mejores vestiduras, pero para mí tú estás desnudo. Tú puedes tener las mejores riquezas, pero para mí eres, ¿qué cosa? Pobre. Ahí lo dice la Biblia. Y eran muy millonarios, tenían mucho dinero, tenían muchos. Pero ¿saben qué pasa? Pero espiritualmente estaban muy mal. Hoy quiero hablarles exactamente de la tibieza espiritual. Y llega al punto de que muchos de nosotros nos creemos que estamos, ¿qué cosa? Firmes, que no podemos caer. Oye, yo necesito de Dios, por eso cuando dicen hay ayuno, yo soy el primero. Cuando hay oración, yo soy el primero. Yo no puedo faltar a la oración de madrugada. Yo necesito de Dios. No puedo dejar de leer la Biblia, no puedo dejar de orar, pero el que está firme, ¿qué dice? Oye, pero la Biblia dice no estés firme. La Biblia dice el que se cree estar firme. Esta es una advertencia del Señor para aquellos que se sienten seguros, para aquellos que se sienten confiados, y especialmente cuando creemos que lo que hacemos para Dios es suficiente. Usted ya vino a orar de madrugada, listo, es suficiente. Usted ya predicó en evangelismo, listo, es suficiente. O algunos creen que hacen mucho más. En 1 Corintios 10:12, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te voy a leer en la versión normal, luego en la versión actual. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La Biblia dice el que está firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tome asiento, por favor. En la versión actual dice: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. ¿No conocieron una época esas mamitas? En una época, ¿se acuerdan que las mamás les advertían: no te juntes con esa chica? Mira que todos los días sale a la calle. Cualquier día va a venir con su domingo 7, ¿no? ¿No he escuchado así de mamás que hablaban así a sus hijas? ¿Y qué pasaba? Lo que ellas decían, ¿qué pasó? Salía con a su hija. ¿Qué pasó? Mira, que tú piensas estar mejor, que tú piensas porque eres pastor ya no tienes que orar, que tú piensas, oye, necesitamos más de Dios. ¿Sabes lo que dice Dios? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío, pero por cuanto eres tibio, dice la Biblia, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso está en Apocalipsis 3, 15 y 16. Pero en el versículo 18 y 19 hay algo tremendo de parte de Dios. Mira lo que habla la palabra de Dios. En el versículo 18 y 19. Por tanto, ¿qué dice la Biblia? Yo ¿está entendiendo? O sea, hay una opción. No está perdido. Yo te aconsejo, ¿sabes? Que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Sé pues celoso, y qué más, y arrepiéntete. ¿Saben? Estas palabras fueron expresadas por el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis a la iglesia Laodicea. Esta iglesia está ubicada en el mismo lugar que se llama Laodicea, que existe hasta hoy y está ubicada en Turquía. Hasta ahí quiero que tengas la ubicación. ¿Y por qué te digo esto? La referencia que se hace es porque los que vivían en la Odisea
Cuando llegaba el agua, como bien una vez le expliqué, siempre llegaba el agua tibia. Y cuando Jesús habla, siempre habla con el lenguaje más simple para que ellos puedan entender. El agua en esos tiempos era traída desde las montañas a través de un acueducto, aunque al inicio era fría, pero el trayecto del camino llegaba a la ciudad como tibia. Jesús a través de Juan habla a la Odisea por medio de este símbolo para que puedan entender. Es por eso que se usa ese expreso de tibio y lo aplica en su vida espiritual. Pastor, pero ¿qué es la tibieza espiritual? ¿Qué es ser tibio espiritual? Capaz yo soy tibio y no me doy cuenta. ¿Qué es un tibio espiritual, pastor? La tibieza espiritual es una situación en la que verdad del evangelio ya no tiene un impacto en tu vida. ¿No conoces a esa gente que algunos se aburren en la prédica? ¿No conoces que algunos que les aburre orar? ¿Cómo sé que estoy siendo tibio? Es que cuando llega la palabra del evangelio ya no causa nada. Ojo, pero estoy en la iglesia, claro. Jesús habló a la iglesia, a la Odisea, no habló a los de afuera, le habló a la iglesia. Aquellos que estaban en la iglesia, pero estaban tibios. ¿Saben? Ese es un tibio espiritual. Aquel llega una tremenda palabra, pero ya no hay impacto en su vida. Una situación en la que han abandonado su fe. Pero tampoco no es que hayan abandonado su fe al 100%, pero tienen, a veces en algunas circunstancias, se llenan de dudas, se llenan de miedos y esto y el otro, y en pocas veces tienen fe. La iglesia de la Odisea, podemos encontrar una definición clara de lo que significa la tibieza espiritual. Ellos atravesaban una situación en la cual se engañaban a sí mismos, porque el tibio se engaña a sí mismo. El tibio no hace daño al otro. El tibio se engaña a sí mismo. ¿Sabe qué, pastor? Me pasa esto, ore por mí. Escucho la palabra, pero no pasa nada. Necesito volver a ese primer amor. Necesito que ya no quiero ser frío, no quiero ser tibio. Necesito sentir ese impacto. No se preocupe, pastor, todo está bien. Entonces, voy a buscar al Señor y voy a orar. Genial. Muy bien, vaya. ¿Saben? Para los tibios, ellos se creían que estaban bien. A su juicio, estaban perfectamente bien ante Dios, cuando realmente no era así. Y ellos pensaban, pero venimos a la iglesia, somos prósperos, quiere decir que como soy próspero, estoy bien. ¿Saben? Conservaban aún la forma y la verdad del evangelio en un grado suficiente como para pensar que aún lo retenían. Como bien te hablé en una prédica, el hecho de conocer de la fe no significa tener fe. El hecho de conocer a Jesús o de escuchar a Jesús no significa vivir con Jesús. ¿Saben? Ellos habían escuchado tal tema y por haber escuchado tal prédica pensaban que estaban bien. Esos son los tibios espirituales. Bueno, sí, ¿has leído la Biblia, hermano? Sí, ¿cuántas veces? 3. Uy, hermano, yo soy más ungido. Yo he leído 4. ¿Y tú? Uy, yo he leído 8. Santo Padre, hermano, acá es puro fuego. ¿Saben? Su condición era la de la total ausencia y la pobreza en espíritu. Y un contentamiento espiritual que podría definirse como mediocre. Es decir, consciente o inconsciente, consideraban que lo que ya estaban haciendo era suficiente y que no necesitaban mejor, que lo que ya estaban haciendo estaba bien y no necesitaban algo más.
Pastor, entendí que el tibio es aquello que la palabra de Dios no le impacta, no llega a su vida, o llega a su vida y lo toma así como cualquier forma, llega a su vida, sale a su casa como si nada hubiera pasado. Pero ¿qué es ser frío o qué es ser caliente? ¿Saben? Hay cristianos fríos también, hay cristianos calientes también, y usted va a aprender hoy qué es un cristiano frío o un cristiano caliente, qué tipo de cristiano soy yo. Por eso es importante prestar atención a la palabra. Los fríos son aquellos que hacen las cosas de Dios, pero no de todo corazón. En pocas palabras, hacen las cosas por hacer. Esos son los fríos. Aunque aparentan, porque no te das cuenta, un frío no va a decir, hermana, yo soy un frío, no te va a decir. El frío es aquel que hace las cosas de Dios, pero no los hace de corazón. Más bien se alegra cuando no le mandan a hacer nada. Más bien se alegra cuando no le dan responsabilidades. Más bien se alegra cuando, uy, gloria a Dios, mira, uy, el pastor se ha olvidado de poner mi nombre, no le voy a decir nada. Pero ¿saben qué pasa? ¿Por qué? Normal. El frío puede servir en la iglesia, pero no le entrega su corazón a Dios. El caliente es aquel que está dispuesto a dar absolutamente todo por el evangelio. Aquel que dice que yo amo a Dios con mi alma, con mi cuerpo, con mi espíritu, con mi mente. Ese es el caliente. Cuando Dios habla a la iglesia de la Odisea y le dicen, no eres frío ni caliente, ¿saben? Ojalá fuera frío o caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Lo que está diciendo Dios, me hubiera gustado que decidas cuál de los dos quieres ser. Pero no puedes estar al medio. No puedes un día venir a Dios y clamar, gracias por tu presencia, Dios, sí, yo creo. Y al otro día, decídete qué vas a estar. ¿Vas a estar animado o desanimado? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Hermana, esta promesa para ti es de Dios. Y gloria a Dios, Señor, gracias por hablarme. Y al día siguiente, Señor, no pasó nada. Ese es un tibio. ¿Sabes? Ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras así. No puede ser tibio. Es un llamado parecido a lo que Elías hizo con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? En el Carmelo, pidiéndole que le dijeran en el 1 Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero, y entonces síganle a Él. Si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. 1 Reyes 18:21. Entonces, ¿el pueblo qué quiere decir? Un día festejaba las fiestas de Baal, al otro día iba a las fiestas de Jehová. No pueden hacer eso. La vida cristiana, hermanos, la vida cristiana necesita lealtad y decisión. Dios definitivamente nos ama y desea lo mejor para nosotros, pero Él no nos esfuerza a elegirlo. No te dice, tienes que servir. No. Dios te dice, hijo, sírveme por amor. Sírveme porque yo te amé primero. Adórame porque yo aposté por ti. ¿Saben? Él no te obliga a hacerlo. ¿Saben? Si habían de continuar siguiéndolo, deberían vivir bajo la verdad, bajo la fidelidad. De lo contrario, estaban en una posición, pero no de los creyentes, pues que no sentían la necesidad de arrepentimiento. La Biblia, ¿por qué crees que Juan le dice arrepiéntanse? Porque no sabían qué cosa. Arrepentido.
Arrepiéntanse. Porque no se habían arrepentido de corazón. Claro que hay un peligro de la tibieza espiritual. Muchos son los que hoy día viven en esa situación, aunque no lo digan. Perdidos con la verdad. Conocen la palabra de Dios, pero no viven la palabra de Dios. Existen los cristianos de hoy en día quienes nos hemos confiado con la idea, pero soy buena persona, pero yo amo a mi hermano, yo ayudo a él, soy buena, yo hago bien las cosas de Dios. Y nos apoyamos en nuestra propia justicia. En otros casos simplemente no tenemos interés o la determinación por vencer ciertos pecados. Ya bueno, ya hice esto, ya ¿qué va a pasar? Normal, pues al día siguiente ya todo bien. Ok, no puede ser tibio. Entonces estamos en un peligro muy grande. ¿Cómo pasa eso? Y como bien les explicaba hace un momento, es el exceso de confianza. Que tú piensas que estás bien, que no pides ayuda, que no pides oración. El exceso de confianza en nuestra santidad o dedicación al Señor. Existen muchos ejemplos bíblicos acerca del exceso de confianza que nos muestra este problema. La mayoría de estos ejemplos los tenemos en el pueblo de Israel. Y cuando usted lee en Isaías 3 del 16 al 26, se va a quedar impactado cómo el Señor fluye en esa situación. Las mujeres de Israel se sentían seguras, se sentían confiadas, se sentían bien porque ellas creían que estaban bien, pero no estaban bien delante de Dios. Pero ellas andaban como si estuvieran que estaban bien, y danzaban y se alegraban como si estuvieran que estaban bien, creían que estaban bien delante de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia en Isaías 3, 16 al 26? Mira, hermano, ¿qué te dice la palabra de Dios? Primero lee el título. ¿Qué dice el título? Juicio contra las hijas de Sión. Ellas se creían que estaban bien. Mira lo que dice la palabra de Dios. Asimismo dice Jehová. ¿Quién habla? Jehová. Por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen. ¿Qué se llama se ensorbecen? Se llenan de soberbia. Ellas están haciendo algo, pero lo hacen con soberbia. Ellas sirven, pero lo hacen con soberbia. Ellas danzan, pero lo hacen con soberbia. Ellas cantan, pero lo hacen con soberbia. Las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido, con los ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies de alegría. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Así dice la palabra, hermanos. Y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atravios de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de galas, los mortillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá ¿qué cosa? Hediondez. En pocas palabras, ¿qué va? ¿Qué cosa? Va a oler mal. Y cuerdas en lugar de cinturón. Y cabeza rapada en lugar de compostura de cuello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio. Y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán. Y ellas desampararán, se sentarán en tierra. ¿Cuál era el problema de estas mujeres? Que lo que hacían, lo hacían ¿con qué? Con soberbia. Y mira cómo caminaban. Y mira que su ropa, cómo tenían. Ahí dice la Biblia. Y polvos, y maquillajes, y peinados ostentosos. Estaban llenos de soberbia. La arrogancia
La soberbia, la altivez, son los problemas de actitud. Aunque no se está haciendo mucho, se cree que se hace mucho. Aunque no haces casi nada en la iglesia, dices, yo paro en la iglesia todo el día. Yo hago esto, yo hago el otro, ¿y el otro qué está haciendo? Tú preocúpate por lo que te mandaron. Y si puedes hacer el trabajo del otro también. No, pero al otro, mira, a él no me le mandan. A él no me le, a mí no me han dicho nada. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Jesús todo lo sabe y lo conoce. Está enterado de todo lo que está pasando en sus iglesias y con cada uno de sus miembros. Apocalipsis 3:15 te he leído. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mire qué tremendo esta parte de la Biblia que nos dice, ojalá fueses frío o caliente. Nos dice, bueno, ponte a pensar, mira lo que estás haciendo. Ojalá, yo estoy cansado de que siempre hace lo mismo. Ojalá ya fuera frío o caliente. De todos los mensajes a las iglesias, este es el mensaje más duro y expresivo del Señor. Y usa la característica de las aguas que hace un momento te mencionaba cuando llegaba a la ciudad. Que no eran simplemente, no eran frías para beberlas o no eran calientes para bañarse. Simplemente eran aguas tibias. ¿Saben? Por cuanto eres frío, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Seguramente, hermanos, la iglesia de la Odisea no se había dado cuenta de la gran falta que estaba pasando en su vida espiritual. Porque ellos veían su iglesia, estaba hermosa, tenían instrumentos, tenían los mejores utensilios y no se daban cuenta que faltaba algo. Seguramente no se daban cuenta que faltaban, no se daban cuenta de su grande falta. Por eso, todos los días, amada iglesia, tenemos que estar examinándonos. Tienes que estar evaluándote todos los días. No va a ser que mañana más tarde no te des cuenta que entraste en un autoengaño. Evidentemente la iglesia de la Odisea se habían descuidado, ya fuese porque no detectaron el error o porque estaban satisfechos en su vida cristiana y en su servicio. Ya tengo experiencia, esto se hace así, ya está. No, ¿saben? Y ya se habían acostumbrado a eso. ¿Cómo nos damos cuenta si somos tibios? No es fácil identificar, pero es un estado intermedio entre ser caliente o ser frío, fervoso, ferviente, diligente en algunas cosas y en otras cosas apagado, desanimado, perezoso, indolente. En algunas cosas del servicio de Dios eres apasionado y hermano, ponte a tocar el piano, gloria a Dios. Hermano, ponte a limpiar el baño. ¿Cómo se limpia el baño? No sé. Hermano, a usted le gusta predicar con micrófono, ¿no? Sí. Predica con el micrófono para evangelismo. Va a salir allá, vaya al cerro. No, eso no. Voy a decir que... ¿Cuándo es? El jueves, ¿no? No, el jueves me enfermo el jueves. No voy a poder. Pero para otras cosas, si eres apasionado, esa es una persona tibia también. Le gusta hacer algunas cosas, pero otras cosas no. ¿Saben? La condición de la iglesia era la tibieza espiritual. No habían abandonado su fe por completo. Hacían lo poco que les permitía la vida y sus ganas. Así llevaban su vida cristiana. Parecen y no parecen. Son y no son. Tienen mucho compromiso
y a veces no tienen compromiso. Su actitud muestra mediocridad, pereza, falta de interés. Esto puede manifestarse incluso en las responsabilidades individuales. ¿Como qué cosa? Como la oración. ¿Como qué cosa? Como la lectura bíblica. ¿No han visto aquellos hermanos? Hermanos, a ver, hermana tal, dirija la oración. Cuando agarra el micro, Santo Padre, o le ponen, y Padre, en nombre de Jesús, esto que lo... Porque dirige. Sí, Señor, esto que lo otro. Santo Padre. El infierno ahí está que se agarra porque es terremoto. Pero cuando, ya, hermana, amén, pásale al otro. Voy a arrodillarme porque el Señor me ha tocado. Cuando le toca dirigir, hermanos, a traer su ofrenda, tienen que traer su ofrenda. Este es el sobre, está ungido. Lo traigo desde Israel, este sobre. Pero cuando no le toca dirigir, hermana, para más rato. Cuando le toca servir, viene temprano. Más temprano que el pastor viene todavía. Porque le toca ser ujier. Cuando no le toca ser ujier, creo que ya para la otra, cuando es adoración, van a hacer cola como antes. Y así, ¿te das cuenta? Es para examinarnos cómo soy yo. ¿Te das cuenta que no estamos muy lejos de aquello? Jesús es muy duro con la tibieza espiritual, porque dice, te vomitaré de mi boca. El simbolismo de vomitar es de una persona sedienta que al introducir agua tibia en su boca le produce ganas de vomitar y le expulsa con desagrado y produce un rechazo. Los cristianos tibios difícilmente se darán cuenta de su condición espiritual. Y eso lo observamos en esta iglesia. Estaban confiados, estaban satisfechos, estaban conformes de lo que tenían en su iglesia. No siguieron el consejo de Salomón, que está en Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En pocas palabras, todo lo que puedas hacer, amado hermano, hazlo. Porque cuando te mueras, ¿qué cosa? ¿Va a haber trabajo? ¿Va a haber servicio? ¿Vas a cantar? Por eso dice en Eclesiastés, todo lo que te viene en tu mano para hacer, todo lo que puedas hacer, hazlo. Porque cuando llegues al Seol, a donde vas a ir, no va a haber trabajo para hacer, no va a haber obra para hacer, no vas a poder cantar ahí. En Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, ¿qué cosa? Yo soy rico y me he enriquecido y en una cosa tengo, ¿qué cosa? Necesidad. En pocas palabras, ellos se sentían, ¿qué cosa? Y sabían que se sentían ricos y presumían de aquello. Y la hipocresía es manifestada en su expresión. Es evidente que los miembros de la iglesia eran ricos. Habían prosperado en medio de una ciudad rica, medio de una ciudad próspera y llena de comercio. La Odisea era un lugar donde estaba lleno de comercio. Ellos tenían la misma actitud de algunos creyentes que creen que están bien con Dios porque prosperan. ¿Cómo te va en tu trabajo? Uy, gracias a Dios, bien. Uy, hermano, no sabes cómo me va. Uy, gracias a Dios, bien. Porque te va bien en tu negocio, crees que estás bien con Dios. Se dejan llevar según las apariencias.
No entienden que la prosperidad no es señal de que Dios está con ellos. El problema de esta iglesia era su confianza en sus riquezas. No tenían su atención hacia las cosas de Dios. No iban a pedir ayuda al Padre. Todo ello lo solucionaban con sus riquezas. Oye, vamos a orar para tener eso. No. Orar, por favor. Hermano, tal, listo, cómpralo. ¿Saben? Pero hay algo que habla en el versículo 17, hermano. Mira lo que dice en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué dice el Señor? Y no sabes qué cosa. ¿Así dice la Biblia? Miren, hermanos, ellos pensaban y se veían como ricos, pero el Señor los tenía bien claro cómo los veía. Los veía como ¿qué cosa? Desventurados. Los veía como ¿qué cosa? Como miserables. Los veía como ¿qué cosa? Como pobres. Los veía como ciegos y los veía como desnudos. En pocas palabras, materialmente eran ricos, espiritualmente eran pobres. Su condición material era muy buena, pero su condición espiritual era terrible. Así estaba su condición espiritual. ¿Cuál era la condición espiritual de esta iglesia de Laodicea? Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Ahí dice la Biblia o no? Ya Dios les tenía un veredicto negativo. Ustedes se creen que son ricos, creen que tienen todos, pero yo los veo espiritualmente y ustedes son así. El problema del tibio es que se cree caliente. El problema del tibio es que se cree un hombre de fuego. El problema del tibio es que se cree un hombre caliente. Las primeras palabras que Jesús le dice, ¿sabes qué cosa? ¿Te crees rico? Pero para mí eres un desventurado y eres un miserable. Ellos se creían bendecidos. Ellos se creían dichosos. Porque me está yendo bien, pues hermana. Dios está conmigo porque mira, como me está yendo bien. Pero no era así. No contaban con el favor de Dios. Tal vez eran agradecidos como el fariseo. Como dice Lucas 18:12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy mi diezmo de todo lo que gano. ¿Sabéis? Eran agradecidos, pero su corazón era lleno de soberbia por la expresión que dijeron. Ustedes me dicen que somos ricos, entonces por tu expresión me dices que estás lleno de soberbia. Por eso en su momento hablábamos de la altivez. Y alabándoles sobre ellos mismos, estaban satisfechos y orgullosos de sus vidas, pero realmente estaban mal. No contaban con la aprobación de Dios y estaban en gran peligro. Por eso los califica como desventurados, miserables. Otras versiones de la Biblia lo dicen desgraciados. Lo segundo que dices, tú te crees rico, pero para mí eres ¿qué cosa? Pobre. Y no solamente pobre, eres ciego porque no puedes ver tu verdadera condición. Y no solamente eres ciego, estás desnudo porque no tienes mi protección. Eran pobres comparados con aquellos que tenían que mendigar para poder comer. Su pobreza espiritual era extrema. Eran mendigos por dioseros espirituales. Así lo veía el Señor. Apocalipsis 2:9. Su condición espiritual es la diferente a la iglesia de Esmirna. Mira, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren, a diferencia de la iglesia Esmirna, mira cómo Dios les habla. Te voy a leer en la versión actual. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti, que se consideran judíos, pero en realidad son un grupo que pertenecen a Satanás. Quienes eran pobres en riquezas materiales, eran ricos espirituales. Con la aprobación de su Señor, contrasta su pobreza espiritual con su riqueza que ellos tenían. La Odisea eran ciegos de la ceguera espiritual. Les habían hecho perder la capacidad de autoevaluarse. ¿Por qué tienen ceguera espiritual? Porque no se daban cuenta de lo que ellos estaban pasando, de ellos cómo estaban. Ellos pensaban que estaban bien, no se daban cuenta. Por eso Jesús le dice, ustedes son ciegos porque no se dan cuenta cómo están. No pueden evaluarse, no pueden corregirse, no pueden arrepentirse, no pueden cambiar. No puedes darte cuenta de lo que te has convertido. Estaban desnudos, la condición de alguien que ha perdido todo. Un desnudo es aquel que no tiene absolutamente nada. Así estaba la iglesia de la Odisea. Para mí tú estás desnudo. ¿Cómo va a decir Dios que estoy desnudo si yo tengo las mejores telas, las mejores ropas? Y contraste, hermanos, con la pujante, ellos tenían una industria y comercio de ropas y alfombras de lana negra. Y vender alfombras en esos tiempos era gente que tenía mucho dinero. Habrá iglesias como la Odisea, desventurados, miserables, pobres y desnudos. Hay que evaluarnos cada uno de nosotros. Pero hay una tremenda palabra de Dios donde dice, por tanto, yo te aconsejo. Apocalipsis 3:18. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo te doy es de mucho valor. Como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que cubras con ellas y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. A pesar de lo que eran, Cristo tiene misericordia de ellos y les da una solución. Oye, pero lo que yo te digo no se puede comprar con dinero, solo se compra con fe. A muchos les encanta decir Señor, Señor, pero no aceptas ni obedeces sus palabras. Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas Señor si no quieres obedecerme? La verdadera y mejor riqueza que puede tener una iglesia o un cristiano, y no es de este mundo, ni lo podemos conseguir. El oro refinado simboliza, se refiere a los verdaderos valores espirituales del reino, que lo sacaría de la pobreza y lo llevaría a las riquezas espirituales. Y vestiduras blancas para vestirte y que te cubra la vergüenza de tu desnudez. Y mira, la vestidura blanca contrasta con la ropa negra que ellos vendían. Las ropas blancas significan pureza. Las ropas blancas significan santidad. Quien es vestido de ropas blancas es porque ha sido declarado justo. Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así dice la palabra, hermanos.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Son aquellas personas que han emblanquecido sus ropas con la sangre de Jesucristo. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Emblanquecer con la sangre de Cristo no es un eslogan, no es un título, lo dice la Biblia. Apocalipsis 7, 13, 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Así dice la Biblia? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido ¿con qué? Que a pesar de todo han emblanquecido su ropa con la sangre del Cordero y estarán delante del trono de Dios, sirviéndole día y noche. Apocalipsis 19, 8 dice: y a ella se le concedió, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aparentemente, amados hermanos, ellos ya habían perdido las ropas blancas que se le había dado cuando obedecieron al comienzo en el Evangelio. Era necesario, como dice Jesús, que se arrepientan. Lo único que les pido es que se arrepientan. Arrepiéntanse y vuelvan a las sendas antiguas. Vuelvan a lo de antes. Cómo me servían antes, cómo empezaron antes, trabajando para el reino, orando al Señor. Deberían corregir lo que estaban haciendo mal y guardarse de no perderse nuevamente o no manchar nuevamente sus ropas. Apocalipsis 16, 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cuántos andan desnudos y no lo saben? Perdieron sus ropas blancas y no se enteraron. Andan como el rey del cuento, que creían que estaba vestido y así pasaba delante de sus súbditos, hasta que un niño se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Saben? Unge tus ojos con colirio para que veas. Este ungüento no era el que ellos tenían en la ciudad. Este no les servía para nada. El colirio que necesitaban era el que Jesús les podía dar. Y que de hecho ya se los había dado. La palabra de Dios, ellos nos saca de la ceguera espiritual. ¿Qué me saca de la ceguera espiritual? La palabra de Dios. Y nos permite entender y ver con la mente de Cristo. Efesios 1, 17 y 18. Para que del Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Para terminar, Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús reprende y disciplina a quienes que ama. Jesús disciplina a quienes que ama. A pesar de su condición espiritual, Jesús le seguía amando. Y le da una oportunidad para que ellos se puedan arrepentir. Oye, arrepiéntense. Arrepiéntense. Le doy una nueva oportunidad. Arrepiéntete.
Aunque ellos estaban mal, aunque ellos estaban cegueras, aunque eran unos desgraciados y todo, Jesús le dice: arrepiéntete. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pastor, ese texto es para mí. Esa promesa que Dios habla es para los tibios, porque los tibios echaron de su corazón a Jesús. ¿Saben? Existe el peligro de que Jesús se aparte, se aleje del cristiano por sus pecados y sus rebeliones. Cuando le cerramos la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente, lo echamos de nuestra vida. Lo otro que aprendemos es que Jesús no entra forzadamente, no obliga a nadie. Si tú te arrepientes y le dices: Jesús, vuelve a entrar a mi vida, quiero sentirte de nuevo, yo entraré a Él y cenaré con Él. Cuando le fallamos y lo alejamos de nosotros, cuando fallamos a Dios y nos alejamos de Dios, Él nos sigue esperando que lo busquemos. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta hermosa promesa para una iglesia que estaba a punto de ser vomitada. Oye, yo te puedo vomitar de mi boca, pero te doy un consejo: arrepiéntete. Si tú te arrepientes, yo vuelvo a cenar contigo y volvemos como éramos antes. Cuidémonos de no caer en el pecado de la tibieza espiritual. No es fácil de identificar, porque usted viene a la iglesia los miércoles, sábado, domingo, va a venir en la oración de madrugada y todo. No es fácil de identificar, pero sí existe la tibieza espiritual. Somos apasionados por las cosas de Dios. Somos apasionados por la palabra. Somos fervientes o somos tibios. Algunas cosas nos gustan, otras no. Somos aquellos que animan, que empujan, que motivan, o somos aquellos que hay que animarnos, que nos tienen que empujar. Pastor, dígame pues, dame un empujoncito. Y una hermana que me dice: es que pastor, usted tiene que decir: hermana, ya ofrendaste, tiene que empujarme así, pastor. Cuidado con la tibieza espiritual. ¿Saben? Hoy Dios nos dice: es tiempo de arrepentirnos.